Continuamos entonces ahora con los métodos que va a tener esta clase. Y el primer método que vamos a implementar en esta clase de ingresos será el método para insertar. Para esto me voy a ir a la clase de categoría y vamos a copiar todo el método insertar de la clase, en este caso de categoría, para ya no escribirlo de nuevo todo. Vamos a copiar todo este método. Vamos a regresar nuevamente a la clase de ingreso y lo vamos a pegar justo debajo de métodos. Y vamos a empezar a adaptarlo a nuestra clase de ingreso para poder insertar los ingresos y al mismo tiempo que insertamos los ingresos, insertar también los detalles de ingreso. Primero lo que voy a hacer es crear un objeto que haga referencia a esta misma clase, a la clase de ingreso. El objeto se va a llamar ingreso y ese será el primer parámetro que reciba todo el objeto ingreso. Y después va a recibir un nuevo parámetro que va a ser de tipo lista y va a ser una instancia en la clase de detalle de ingreso. Lo va a recibir como una lista a todos los detalles de ingresos. Así va a insertar de este modo todo el ingreso y va a insertar uno a uno los detalles que tiene ese ingreso con el segundo parámetro, que va a ser un objeto de tipo list. Después nuevamente declaramos una variable para almacenar la respuesta, si se almacena o no se almacena en la base de datos. Establezco la conexión con la cadena de conexión, abro la conexión, establezco el comando, pero antes de establecer el comando vamos a establecer una transacción. Vamos a decirle SQL transaction y la transacción se va a llamar SQL llamamos a la conexión e iniciamos una nueva transacción para que así cada detalle de ingreso sea relacionado únicamente con un solo ingreso, y esto lo vamos a trabajar mediante la transacción mediante el objeto SQL Tra. Después establecemos el comando después y le decimos a este comando que trabaje con la transacción SQL Tra en este caso. Después le decimos que ejecute qué procedimiento almacenado, el procedimiento almacenado insertar ingreso. Recordemos que el objeto SQL Tra es para iniciar una transacción única para un ingreso y sus detalles de ingresos específicos. Después le empezamos a enviar uno a uno los parámetros. El primer parámetro que le vamos a enviar va a ser el ID ingreso. Empezamos a modificar uno a uno los parámetros. Este parámetro va a ser de tipo int y va a hacer referencia a la variable ID ingreso de mi procedimiento almacenado de insertar ingreso. Como vemos es una variable de salida, así que el ingreso que se genere, regresamos al procedimiento almacenado, como vemos acá el SP insertar ingreso, el ingreso que se genere lo vamos a devolver, que va a ser un campo identity, se va a devolver para poder después insertar uno a uno los detalles con ese ingreso generado. Porque recordemos que la tabla detalle de ingreso está relacionada con la tabla I de ingreso. Continuamos con los demás parámetros. Continuamos después con el parámetro, en este caso, I de trabajador. Nuevamente copiamos todas las características de este parámetro. En este caso ya no va a ser un parámetro de salida, sino le vamos a decir que este parámetro I de trabajador va a tener un valor y su valor va a ser igual de mi objeto ingreso, lo obtengo con la propiedad I de trabajador. Después del I de trabajador recordemos que tenemos el I de proveedor, vamos a copiar y continuamos con el I de proveedor. En este caso va a afectar a la variable I de proveedor y el valor lo vamos a obtener de la propiedad I de proveedor. Regresamos al parámetro I de trabajador y vemos que la variable con la que se va a relacionar
Este parámetro es con la variable id trabajador del procedimiento almacenado. Como bien vemos en nuestra tabla, después del id proveedor continuamos con la fecha del ingreso, así que en este caso va a ser el parámetro fecha. Y nuevamente trabajamos con el objeto ingreso y llamamos a la propiedad, en este caso fecha. Recordemos que la variable del procedimiento almacenado pues se va a llamar fecha. El tipo de datos en este caso no va a ser varchar, sino va a ser date, ya que es una fecha. Continuamos después con el parámetro tipo de comprobante. Nuevamente las propiedades de este parámetro tipo de comprobante, que vamos a establecer una relación con la variable tipo de comprobante del procedimiento almacenado. Va a ser un varchar con un máximo de 20 caracteres y el valor que le vamos a enviar va a ser del objeto ingreso. Lo obtenemos con el método, en este caso header, de la propiedad tipo de comprobante. Después del tipo de comprobante vamos a continuar con la serie del comprobante. Y nuevamente, ¿qué valor le enviamos? Pues de mi objeto ingreso, el valor que tenemos en la variable serie mediante su propiedad serie. ¿Qué parámetro del procedimiento almacenado? Pues con el parámetro serie. Y va a ser un varchar de máximo de 4 caracteres. Continuamos después con el correlativo. En este caso, parámetro correlativo. Le decimos que se comunique con el campo correlativo, máximo 7 caracteres. También va a ser un varchar. Y del objeto ingreso le enviamos el valor que tenemos en nuestra propiedad correlativo, que lo obtenemos con el método header de la variable correlativo. Continuamos después del correlativo con el IGB. Copiamos nuevamente para el parámetro, en este caso IGB. Nos comunicamos con la variable IGB del procedimiento almacenado y le decimos que en este caso va a ser de tipo decimal. Va a tener una precisión de 4. Y como es un decimal, pues va a tener una escala de 2 decimales. Después le digo que el valor lo vamos a obtener de la propiedad IGB. Finalizamos ya en este caso con el parámetro estado. Decimos parámetro estado. Y empezamos a modificar una a una las propiedades para poder validar este dato antes de enviarle al procedimiento almacenado. Le decimos que se va a comunicar con el campo estado, que va a ser de tipo varchar, con un máximo de 7 caracteres. Veremos lo que pasa ahora. Si se ejecuta el comando, entonces devolvemos una respuesta: ok, se pudo insertar dicho registro, pero
en ningún momento hemos insertado sus detalles. Así que vamos a ahora escribir las sentencias para poder insertar los detalles. Decimos sí, la respuesta, la variable que está aquí, es igual a OK, quiere decir que sí se insertó el ingreso primero. Si la respuesta es igual en este caso a OK, tal y como aparece con mayúsculas, entonces, ¿qué va a pasar? Si la respuesta es igual a OK, vamos a obtener primero el código del ingreso generado. Para eso decimos, primero decimos de esta clase, de la propiedad y de ingreso, va a ser igual a ¿quién? Como es un INT, vamos a convertir primero. ¿Y qué vamos a convertir? Pues vamos a convertir el valor que vamos a obtener, SQL en este caso cmd, punto parameters. ¿Y qué parámetro? Pues del parámetro arroba id ingreso. Recordemos que el id ingreso es un parámetro de salida, como vemos aquí en nuestro procedimiento almacenado. Es un parámetro de salida. Así que como lo vamos a devolver, pues este valor devuelto lo vamos a almacenar en la propiedad id de ingreso. Ya tenemos el id de ingreso. Y recordemos que este método insertar está recibiendo toda la clase y está recibiendo todos los detalles de ingresos en un objeto del tipo list llamado detalle. Así que vamos a recorrer todo ese detalle o todo ese conjunto de detalles que vamos a enviarlos desde la capa negocio. Empezamos entonces con un for each. Empezamos a recorrer desde donde, desde los detalles para ir recorriendo detalle por detalle y este detalle por detalle ir insertándolo en la base de datos junto con su ingreso específico. Ahora, con este for each voy a recorrer uno a uno todos los detalles y cada detalle que voy recorriendo lo voy a ir almacenando ¿en dónde? En mi objeto det, que es de la clase de detalle de ingreso. Entonces digo, de mi objeto det, su id de ingreso, porque este id de ingreso no lo tengo en el detalle ya que recién lo he generado, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al id de ingreso que se me ha devuelto en esta parte. Porque ya sé quién es el id de ingreso que se ha generado, el identity que se ha generado. Entonces lo envío al objeto para tener ya el id de ingreso y poder almacenarlo en la tabla de detalle de ingreso. Lo que hago ahora es llamar al método insertar de la clase detalle de ingreso. Y para eso utilizo nuevamente la variable respuesta y digo, la respuesta que va a ser igual del objeto det, llamo a quién, a su método insertar. Recordemos que el método insertar del objeto det, que hace referencia a la clase detalle de ingreso, vamos a detalle de ingreso y vamos a ver el método insertar. Vemos el método insertar que está recibiendo todo un objeto de tipo de detalle de ingreso, está recibiendo una variable por referencia, que es el SQL.com de la conexión y la transacción. Entonces, regresa a la clase de ingreso y tengo que enviarle todos estos tres parámetros. El primer parámetro que le voy a enviar va a ser el objeto va a ser det. A este objeto det solamente le he agregado el id de ingreso que se me ha autogenerado y lo he obtenido. Después, ¿qué más le envío? Le envío por referencia la conexión. ¿Y qué más le envío? Le envío por referencia la transacción. ¿Listo? Debajo digo sí. Debajo voy a establecer una conexión para determinar si se pudo insertar o no se pudo insertar este detalle de ingreso. Digo sí. La respuesta es igual a OK. Recordemos que de la clase de detalle de ingreso también voy a devolver una respuesta. Vemos aquí, cuando inserto, también devuelvo una respuesta que puede ser OK o puede ser una cadena un poco más amplia. Regreso al detalle de ingreso y digo, sí, la respuesta, niego todo esto, no es igual a OK. ¿Qué va a pasar? Como ocurre un error, salgo del bucle, del for, y listo. Ahora sí, ya fuera del if que está determinando si se insertó o no se insertó el ingreso, ¿qué es lo que hago? Nuevamente una nueva condición, esta vez para evaluar la variable respuesta
que es la variable que estamos utilizándolo para determinar si se insertan o no los registros. Digo, si la variable respuesta es igual a OK, recordemos que OK entre mayúsculas, ¿qué va a pasar entonces? Si se pudo insertar, lo que hago es decirle a mi variable de transacción SQLTra para confirmar la transacción y de esta manera ingresar tanto el ingreso con su detalle de ingreso, que puede ser uno o varios detalles de ingresos. En caso contrario, sucede algún error o no se pudo insertar de manera correcta ni el ingreso ni los detalles de ingresos, pues decimos que la transacción SQLTra.rollback para negar la transacción. Antes de finalizar con nuestro método de insertar, vamos a revisar si no se nos ha pasado algo hasta ahí para no tener errores más adelante. Revisamos desde la parte de los parámetros y de ingreso, y de trabajador, y de trabajador. Tenemos también el ID proveedor, fecha, tipo de comprobante, serie, correlativo, IGB y estado. Hay un error en estado, ya que de qué propiedad voy a obtener el valor que le voy a enviar al parámetro @estado, pues de mi propiedad estado. Hasta ahí ya no tenemos ningún error. Finalizamos de esta manera con nuestro método insertar. Como ya tenemos el método insertar, vamos ahora con los demás métodos. Vamos a hacer el método para anular. Regreso a mi clase de categoría y el método anular va a ser muy igual al método, en este caso, eliminar. Así que voy a copiar todo el método eliminar. También voy a copiar el método mostrar para ir avanzando. Y también vamos a copiar el método buscar nombre para después modificarlo y poder adaptarlo al método buscar entre fechas de mi clase de ingreso. Voy a copiar estos métodos, regreso a mi clase de ingreso y lo vamos a pegar justo debajo. Vamos a empezar modificando desde el método, en este caso, eliminar. Ya no va a ser el método eliminar, sino va a ser el método, en este caso, anular. Vamos a decirle que se va a hacer una instancia a la clase de ingreso y el objeto que se va a crear se va a llamar ingreso. ¿Llamo a qué procedimiento almacenado? Pues al procedimiento almacenado anular ingreso. Recordemos que los ingresos no se van a poder eliminar, simplemente se van a poder anular nada más. Y debajo vamos a especificar un parámetro. ¿Qué parámetro vamos a especificar? El parámetro ID ingreso para poder enviar el ingreso que queremos anular. ¿Con qué variable vamos a trabajar del procedimiento almacenado SP anular ingreso? Con la variable ID ingreso. Después le digo que el ID ingreso lo va a obtener del objeto ingreso de su propiedad ID ingreso. De esa manera el mensaje sería OK. OK, cuando anulamos el mensaje sería no se anuló el registro. Ya tenemos el método anular. Continuamos después con el método mostrar. El método mostrar ingreso lo único que va a hacer es crear un data table del nombre ingreso y este comando va a llamar al procedimiento almacenado sp mostrar -ingreso, que es el procedimiento almacenado que hemos creado para poder mostrar los ingresos. Finalizamos de este modo con el método mostrar. Continuamos ahora con el método buscar, pero no se va a llamar buscar nombres, sino se va a llamar buscar fechas en cierto modo. Vamos a cambiarle de nombre a nuestro método, buscar fechas, y este método no va a recibir ningún objeto. ¿Por qué? ¿Por qué no va a recibir ningún objeto? Si subimos en la parte inicial, no hemos declarado una variable para indicar los datos de búsqueda, así que estos van a ser simplemente textos fijos. Regresamos al método buscar fechas, y lo único que vamos a recibir van a ser estos dos valores, que van a ser string, y se va a llamar el primero texto buscar, y el segundo se va a llamar texto buscar 2. Recibimos estos dos valores, obviamente lo vamos a recibir desde la capa negocio. Creamos nuevamente el data table que se va a llamar ingreso y empezamos a llamar ¿a qué procedimiento almacenado? Al procedimiento almacenado sp buscar ingreso -fecha. Y empezamos a enviar el primer parámetro que se va a llamar par texto buscar,
lo enviamos a la variable texto buscar del procedimiento almacenado. Recordemos que así declaramos el primer parámetro en ese procedimiento. Si lo revisamos ahora, sp buscar ingreso fecha, así se llama el primer parámetro, texto buscar, y el segundo parámetro, texto buscar 2. Pero no le vamos a enviar ninguna propiedad de ningún objeto, sino lo único que le vamos a enviar es el parámetro simple que hemos recibido llamado texto buscar. Vamos a copiar porque son dos parámetros. Voy a copiar este parámetro y vamos a enviar el segundo parámetro. Que el segundo parámetro se va a llamar par texto buscar 2. ¿Y qué valor le vamos a enviar? Pues el valor que hemos recibido en el parámetro texto buscar 2. ¿A qué variable? La variable texto buscar 2. Y debajo simplemente ejecutamos el comando y devolvemos el data table. Y recordemos que también hemos creado un procedimiento almacenado en SQL Server para mostrar los detalles de un solo ingreso específico. Para eso vamos a crear también un método en la capa datos, justamente en la clase de ingreso. Vamos a copiar este método que ya lo tenemos, lo vamos a copiar para no escribir mucho código y simplemente lo vamos a modificar. Se va a llamar el método mostrar detalle y va a recibir un solo parámetro, que también va a ser un parámetro simple de tipo string llamado texto buscar. ¿Cómo se va a llamar el data table? Se va a llamar detalle-ingreso. Y nuevamente, ¿a qué procedimiento llamamos? Al procedimiento almacenado sp mostrar-detalle-ingreso. Y le vamos a enviar un único parámetro, que es el texto buscar. Así que eliminamos el segundo parámetro. De esta manera hemos finalizado con la clase de ingreso. Vamos a guardar hasta ahí nuestro código. Ya hemos trabajado en la capa de datos, ahora ya hemos trabajado con los procedimientos almacenados, la capa de datos ya se comunica con los procedimientos almacenados y envía los parámetros específicos. Nos falta ahora trabajar con la capa negocio y después con la capa presentación. Dentro de la capa negocio voy a agregar una nueva clase. Clic derecho, agregar, y vamos a agregar una clase. La clase que vamos a agregar se va a llamar n de negocio ingreso. Agregamos la clase y en este caso la clase va a ser pública, public, y vamos a utilizar algunos espacios de nombre. El espacio de nombre que vamos a utilizar va a ser using system.data para poder utilizar algunas clases y también vamos a utilizar el espacio de nombres, en este caso capa datos, para poder trabajar con la clase de ingreso y detalle de ingreso. Dentro de la clase de ingreso vamos a crear los métodos para poder comunicarlos con la capa datos. Como ya tenemos algunos métodos generados en las demás clases, vamos a copiarlos simplemente. Por ejemplo, de n categoría voy a abrir n categoría y vamos a empezar copiando el método insertar. Voy a copiar todo el método insertar, voy a regresar a mi clase n ingreso y vamos a pegar aquí el método insertar. Y este método insertar va a recibir ciertos parámetros. Vamos a empezar a declarar uno a uno los parámetros que va a recibir. Primero empezamos con el id de trabajador, con el id proveedor, continuamos con la fecha que va a ser del tipo datetime, continuamos después con un parámetro que se va a llamar tipo de comprobante para recibir también el tipo de comprobante, con otro parámetro que se va a llamar serie, con otro parámetro del tipo string que se va a llamar correlativo, con otro parámetro en este caso de tipo decimal que va a ser el IGB, un parámetro más del tipo string que va a ser el estado, y un último parámetro que va a ser del tipo datatable. ¿Y por qué datatable? Pues porque ahí vamos a recibir a todos los detalles que tiene este ingreso. Dentro de este método, que en este caso es una función, lo único que vamos a hacer es declarar un objeto que haga una instancia a la clase de ingreso. Creamos la instancia a la clase de ingreso y fácil, a este objeto le vamos a decir primero envía el id de trabajador. ¿Qué parámetro le vamos a enviar? Pues el parámetro que estoy recibiendo. Aquí, el id de trabajador. Puede recibir el id de trabajador, vamos a decir en la propiedad id proveedor, le voy a enviar ¿qué parámetro?
el ID proveedor. Nuevamente a mi objeto en su propiedad fecha, a su método set, le vamos a enviar que la fecha que estoy recibiendo por parámetro. Nuevamente a la propiedad, en este caso tipo de comprobante, le voy a enviar el tipo de comprobante. A mi objeto en su propiedad serie le vamos a enviar la serie que estamos recibiendo por parámetro. La propiedad correlativo, el parámetro correlativo. A la propiedad IGB le vamos a enviar en este caso el parámetro IGB. Y a la propiedad estado de la clase de ingreso le vamos a enviar el estado que estamos recibiendo por parámetro. De ese modo. Nos falta trabajar con un parámetro más. Y este parámetro es del tipo DataTable. Pues como voy a tener solamente la clase N ingreso dentro de la capa negocio, no voy a tener una clase dentro de la capa negocio para los detalles, porque solamente me va a bastar con esta clase N ingreso. Así que vamos a recibir todos los detalles de este parámetro. Nuevamente list para declararlos como una lista. Y voy a crear un objeto del tipo detalle de ingreso. Y el objeto se va a llamar detalles. ¿A qué va a ser igual este objeto? Creo la instancia nuevamente. A toda mi clase. He creado el objeto detalles, que es una instancia a la clase de detalle de ingreso a manera de una lista. Y nuevamente declaro un bucle para recorrer todo. Y digo, voy a ir recorriendo, pero voy a crear un objeto del tipo dataRow para ir recorriendo fila por fila en un objeto llamado row. Y esta row va a recorrer de mi parámetro detalles todas las filas que tenga. Listo, ya declaro mi for each. Y empezamos dentro del for each, que va a recorrer uno a uno todos los detalles que voy a recibir de mi capa presentación, que puede ser varios detalles, ya que un ingreso va a tener uno o varios detalles. ¿Qué hacemos entonces? Voy a declarar un objeto del tipo detalle de ingreso. Y el objeto se va a llamar detalle. Creo la instancia new detalle de ingreso. Y recordemos que la clase de detalle de ingreso tiene ciertas variables. Voy a regresar a la clase de detalle de ingreso y vamos a ver todas las variables que tiene esta clase. Como vemos, tiene ID de detalle, de ingreso, de artículo, precio de compra, precio de venta, stock inicial actual y fecha de producción y fecha de vencimiento. Así que vamos a enviarle valores a todas esas propiedades y sabemos que esto se realiza mediante los métodos seeder con su propiedad específica. Regresamos nuevamente a la clase en ingreso. Y vamos a enviarle primero, mi objeto se llama detalle, que es un objeto que hace referencia a la clase detalle de ingreso. Y le digo a mi propiedad ID artículo, ya que el ID detalle de ingreso es autogenerado y el ID ingreso lo voy a obtener dentro de la clase de ingreso. Así que vamos a empezar enviándolo desde el ID artículo. ¿El ID artículo a qué va a ser igual? Pues va a ser igual. Empiezo a obtener el valor de mi objeto row, que es el objeto que recorre todo el data table. Y le digo row, busca en la columna llamada ID artículo. Y ese valor que encuentras, pues conviértelo en un string, de ese modo. Pero recordemos que el id artículo es de tipo int. Yo le estoy enviando un valor string, así que lo que vamos a hacer es convertir ese valor a un int. Convertimos a un int y se nos desaparece ya el error. Continuamos ahora con detalle, en este caso precio de compra. El precio de compra que va a ser igual. Vamos a copiar esta línea. El precio de compra va a ser igual a la columna precio-compra. Este detalle, que acá tenemos el parámetro que es del tipo DataTable, lo voy a enviar ¿desde dónde? Desde la capa presentación. Después haremos la interfaz y se va a entender mejor este procedimiento. ¿Qué hacemos con esto? Lo convertimos este precio de compra a un string. Y el precio de compra no es un int32, sino lo vamos a convertir a un decimal. De esa manera. Continuamos también con el precio de venta. Vamos a copiar toda esta línea. Y la propiedad precio de venta va a ser igual a qué columna, la columna precio de venta que voy a recibir en ese data table. Así que los datos deben ser correctos después cuando empecemos a enviar. Continuamos después con quién, con el stock inicial. Voy a copiar este primer valor. Y vamos a continuar con el stock inicial. ¿A qué va a ser igual el stock inicial? Pues el stock inicial va a ser igual a la columna
stock inicial. Voy a copiar esto porque también me va a servir para el stock actual. Y la propiedad stock actual, ¿a qué va a ser igual? También va a ser igual a mi stock inicial, ya que en un primer momento el stock de ese ingreso, de ese artículo, el stock actual va a ser el mismo, va a ser el stock que se está ingresando, el stock inicial. Después continúo con la fecha de producción, en este caso la propiedad va a ser fecha de producción. Y la fecha de producción lo voy a convertir a ¿qué tipo de dato? A un datetime. ¿Qué columna va a ser? Pues la columna fecha-producción. Y finalizo ya con la fecha de vencimiento. Lo único que estoy haciendo es crear ese objeto, crear el objeto que haga referencia a la clase detalle de ingreso. Voy a tener los dos objetos, detalle de ingreso e ingreso. Voy a insertar primero el objeto ingreso y voy a ir insertando todos los objetos detalles que pertenecen a ese ingreso. Y al final, ¿qué hago? Al final digo detalles. ¿Y quién es detalles? Detalles, pues es una lista. Es una lista de todos esos objetos. Digo detalles y agrego ese objeto. add, ese objeto detalle. Lo voy a agregar a mi lista de detalles, que está declarada en la parte superior. Debajo, ya para terminar con este método insertar de mi clase n ingreso, llamo ¿a quién? Llamo al método insertar del objeto ingreso. ¿Y qué le envío? Le envío primero el objeto y después le envío los detalles. ¿Y esto quién lo va a recibir? Pues el objeto insertar de mi clase de ingreso, que lo tenemos aquí. Subimos para ver el método insertar. Y ahí está el método insertar, que recibe los dos parámetros, todo el objeto ingreso y la lista de detalles. Regreso al n ingreso. Ya acabé con mi método, en este caso, insertar. Recordemos que tenemos un método anular, un método buscar entre fechas y un método mostrar detalle. Voy a regresar a mi clase n categoría y voy a copiar el método eliminar, el método mostrar y el método buscar. Vamos a copiar estos tres métodos. Los vamos a copiar. Voy a regresar a mi clase n ingreso. Los vamos a pegar y vamos a empezar a modificarlo. El método eliminar no se va a llamar eliminar, sino se va a llamar anular. ¿Y qué parámetro voy a recibir? Pues el id ingreso. Hago una instancia a mi clase de ingreso. Creo la instancia. Y le digo a mi propiedad id ingreso, ¿qué parámetro le voy a enviar? El id ingreso que estoy recibiendo. ¿Cómo se llama el método en la capa datos? El método también se llama anular. Después continuamos con el método mostrar, y el método mostrar lo único que va a hacer es, va a llamar al método mostrar de la clase de ingreso. Después continuamos con el método buscar, buscar por fechas. ¿Y qué va a hacer este buscar por fechas? Para buscar los ingresos, lo único que va a hacer es recibir los dos parámetros, y los dos son string. El primero se llama texto buscar y el segundo se llama texto buscar 2. Creo nuevamente la instancia, la clase, en este caso de ingreso. Creo aquí la instancia. Y en este caso no le voy a enviar ningún objeto, sino que le voy a enviar al método buscar fechas. Le voy a enviar los dos parámetros que he recibido, el texto buscar y el texto buscar 2. De esa manera. Recordemos que también tenemos un método para mostrar el detalle. Vamos a copiar todo este método buscar entre fechas y vamos a crear el método mostrar detalle. Vamos a cambiarle de nombre porque se va a llamar mostrar detalle, y voy a recibir un solo parámetro para comunicarme con el método mostrar detalle de mi capa datos. Y solamente voy a enviar un solo parámetro nada más. ¿A qué método? Mostrar detalle. Guardamos hasta ahí nuestra clase n ingreso y vamos a ver en la parte de errores, ver lista de errores. Y vemos que no tenemos ningún error.